Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Reunión de los ministros para hacer frente al aluvión de noticias científico-tecnológicas que abren los informativos estos días. Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Hay dos palabras, dos instituciones que han estado muy presentes en todas nuestras tramos informativos. Pues además, uno afecta a cada uno de vosotros, CENIO y Telefónica. Voy por partes. Empiezo por el CENIO, que me tiene atrapada. Es increíble. O sea, me tiene absolutamente atrapada. Segunda o tercera temporada. Bueno, pero segunda o tercera temporada, y a mí lo que me sabe mal es que estamos hablando de una institución que trabaja para la lucha contra el cáncer y que en lugar de ser noticia por su trabajo, últimamente no deja de ser noticia por escándalos. Sí, y eso es lo que más les preocupa a los científicos que trabajan ahí, que además, bueno, pues la mayoría son efectivamente gente honrada que hace su trabajo, pero es que esto y que es una institución absolutamente indispensable. O sea, es una institución indispensable y la verdad es que es heroico que se siga manteniendo más o menos como un centro de referencia en investigación del cáncer con todos los problemas que lleva teniendo desde prácticamente su creación, sí, porque se creó en el 98 y ha tenido numerosísimas crisis, algunas laborales, otras burocráticas, luchas de poder internas, como la que ahora mismo está aflorando de nuevo, ¿no? Lo más reciente, para empezar por ahí, la Fiscalía ha iniciado investigaciones después de la denuncia de un exdirectivo del CENIO, que fue director de operaciones hasta el pasado mes de agosto. Él ha ido reuniendo pruebas de lo que llega a llamar una organización mafiosa dirigida por el exgerente Juan Arroyo. ¿En qué consistía esta trama? Bueno, según este denunciante, había una trama para otorgar repetidamente contratos a las mismas empresas que estarían relacionadas con el exgerente o con antiguos trabajadores del centro que se van del centro y abren empresas. Contratos a medida, contratos abren inflados. Empresas que saben que les van a contratar, claro. Claro, y que eran ganadoras de prácticamente todos los concursos a los que se presentaban, siempre según la denuncia. Contratos fraccionados para no tener tanta fiscalización como deberían, y luego un gran agujero de contratos que se dan y que no se sabe si se han ejecutado. Es decir, yo te he dado un contrato por una cosa que después es muy difícil o imposible demostrar que has cumplido, que lo has aportado al centro, ¿no? Todo eso ya está en manos de la Fiscalía, pero es que además el gerente actual que ha sido nombrado para limpiar el CENIO, el 18 de noviembre lleva un informe a Fiscalía, por su parte. O sea, está el que Otro denuncia informe. la trama, y el nuevo gerente que también ve irregularidades, entiendo. Fuentes del patronato dice que también vio irregularidades y que, sobre todo, ha ido a la Fiscalía a decir, estamos a su disposición cualquier información que necesiten. Entonces ahora lo importante es saber el próximo paso de la Fiscalía. Por ahora solo han dicho que van a investigar, que van a abrir investigaciones, y esto supone pues recabar datos, pedir datos al CENIO, pedir o comunicarse con las personas involucradas. Si ve pruebas y cree que hay delitos, se judicializará y eso es. Eso ya lo digo yo. Y bueno, pues aflorará todo lo que ha estado pasando, repito, durante años. Pero ¿cómo es posible, Nuño, que haya estado pasando durante tantos años y no se haya hecho nada? Porque son irregularidades algunas que han salido a la luz, es decir, que la gente además que lleváis información científica conocéis, quizá el resto de la gente no, pero ¿cómo es posible que nadie haya hecho nada? Se han hecho cosas, hubo una denuncia en 2018, bueno, se empiezan a salir cosas en 2018, se hace una denuncia, el partido político Vox hace una denuncia en 2020, pero se archiva por falta de pruebas. O sea, muchas de las cosas que están en la nueva denuncia ya estaban en esa denuncia y la jueza o el juez dijo que no había pruebas para determinar si había contratos irregulares. Ahora se supone que hay más pruebas, pero vamos a ver qué dice la justicia. Por ahora es todo presunto y, bueno, también es cierto que hay que tener una presunción de inocencia. Claro, hay que demostrarlo. Con el exgerente y con las otras personas. Lo que pasa es que es muy significativo que el patronato del CENIO haya eliminado directamente cargos
de la estructura directiva del CENIO que en teoría están relacionados con estos contratos. El primero, el del exgerente, que tenía un nuevo puesto como vicedirector económico y que ahora han eliminado ese puesto. Está por ver cuál es el ajuste para si estas personas van a seguir trabajando en el CENIO o no, pero desde luego sus cargos desaparecen. ¿Y el Ministerio tiene algo que decir? El Ministerio públicamente muy poco, que están a disposición de la justicia y que el CENIO es un centro de referencia internacional. Ya cuando hablas con ellos de forma anónima, pues ya te dicen todos los problemas que llevan teniendo. Es cierto que ellos fueron alertados por el denunciante en marzo y en verano de este año. Tal vez no fueron lo suficientemente rápidos, pero este directivo ya había puesto la denuncia en la Fiscalía. Entonces, bueno, están intentando reaccionar ahora, pero ya te digo que es una cosa de años y aunque se sabían las cosas, yo creo que no se sabían los detalles, porque en teoría este exgerente controlaba bastante todas las contrataciones, etcétera, según la denuncia. Entonces, la verdad es que es tristísimo que estemos hablando de un proceso como este en un centro que debe ser de referencia, ¿no? Es que además en la información tú cuentas algunos detalles, como que uno de los directivos próximos a este exgerente, a Juan Arroyo, y ahora cesados, ya fue denunciado en 2017 por gastarse 25.000 euros en alquilar coches de alta gama con chofer. Claro, yo no sé, porque estamos acostumbrados a este tipo de comportamiento. Yo vengo de hacer el abierto y solo he hablado de corrupción prácticamente en el abierto. Claro, llama mucho la atención que esto pase en el mundo científico también. Sí, llama mucho la atención. Un centro científico no deja de ser además un centro como el CENIO que tiene un presupuesto de 40 millones de euros. Una administración no deja de ser parte de la administración. Efectivamente, y de la contratación pública. Muchas veces se quejaba el CENIO y la gente del CENIO de que estaban muy atados por la ley de contratación pública, ¿no? Que a veces no da lo que necesitan los científicos, materiales, instrumentos con rapidez, etcétera. Pero, claro, es verdad que en todos sitios puede haber guisantes negros, ¿no? Claro. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Decíamos hoy dos nombres que han estado prácticamente toda la semana de actualidad. CENIO es uno, Telefónica es el otro. Jaime, se ha anunciado el despido de más de 6.000 personas. Esto quiere decir el 35% de la plantilla, y coincide además con despidos en todas las grandes tecnológicas estadounidenses. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que se unen dos debates interesantes, ¿no? Que los dos los mencionabas tú. El primero es este movimiento de todas las tecnológicas del mundo despidiendo gente. Empezó Microsoft, recordemos, pero ha seguido Amazon, ha seguido IBM y seguirán las demás. Yo creo que en un cambio de modelo bastante grande y desde luego marcado por el efecto de la inteligencia artificial, pero un efecto que pocos esperábamos, ¿no? Aunque era difícil de esperar, que es la desaparición de ciertos trabajos muy tecnológicos como son los programadores. Recordemos cuando aquí nos contaban algunas políticas locales, ¿no? Aquí decíamos que era la profesión del futuro. Que era la profesión del futuro. Bueno, pues uno de los, Bremer, que es uno de los grandes gurús de Estados Unidos, decía la semana pasada que dedicarse a programar es tan estúpido como tatuarse la cara, ¿no? Es una mala opción hoy, pero en el medio plazo es aún peor, ¿no? Bueno, pues ese tipo de trabajos que parecían que con la tecnología iban a ser cada vez más valorados, pues con la inteligencia artificial están desapareciendo. Y esto... Porque lo hace la inteligencia artificial. Programa la inteligencia artificial. Esto hace que necesites menos gente y para ser competitivo en una industria tan competitiva como esta, pues estamos viendo este tipo de despidos. Creo que lo de Telefónica no es exactamente esto. Telefónica no es una compañía que es estrictamente tecnológica, como pueda ser Amazon o como pueda ser Meta, Microsoft o cualquiera de ellas. Es verdad que tiene una parte muy ligada a eso, pero tiene otra parte muy de infraestructura, muy ligada a un operador de telecomunicaciones de siempre, en el que posiblemente la entrada de la competencia cada vez mayor, la diversificación de sus negocios, algunos no muy rentables, vamos a dejarlo ahí, ha ido deteriorando sus cuentas. Pero para mí el gran debate hoy es si una compañía con un accionista mayoritario, el gobierno de España, desde hace relativamente poco tiempo, puede despedir a 6.000 personas con dinero público. Y este va a ser uno de los grandes debates. Ya hemos visto a la vicepresidenta Yolanda Díaz entrar en este debate. Y es un debate, yo creo que de largo calado. Dos, ¿no? Uno en el largo plazo, que es qué hacemos con esta
esta nueva realidad, que es que hace falta menos gente en determinados sectores, y cómo reincorporamos a esta gente al día a día. Y dos, cómo hacemos esto desde una perspectiva que incluya lo público, que incluya lo social. Y creo que las dos cosas son importantes. La inteligencia artificial, lo estamos viendo ya, lo que hace es crear muy pocos empleos muy, muy, muy bien pagados, pero pagados como sueldos de futbolistas, y por el otro lado, destruir miles de empleos. ¿Cómo gestionamos esa disparidad? Creo que es uno de los retos. Además, iba a decir, porque este es un problema a futuro. Este es un problema a futuro. Lo de Telefónica veremos, porque los seres de Telefónica ya se han anunciado otras veces y sabemos que de 6.000 esto se empezará a negociar, y pueden que sean 6.000, pueden que sean bastantes menos. Yo creo que todos esperamos que sean bastantes menos, pero es verdad que hay una tendencia de calado en el largo plazo, que es que hay ciertos sectores, por ejemplo la gestión de infraestructuras, por ejemplo el desarrollo de software, donde cada vez te va a hacer falta menos gente. Pero creo que es importante recordar, porque vamos a leer montones de titulares de la inteligencia artificial te quita el trabajo. No. El trabajo te lo quita una persona que decide poner inteligencia artificial en lugar tuyo y prescindir de ti para ganar más dinero. Que te despides un señor. Esos titulares me parece que es tratarnos a todos como si fuéramos estúpidos. No. La inteligencia artificial no despide a nadie. Un señor o señores deciden... Claro, que piensa que la inteligencia artificial le va a costar más barato y decide prescindir de ti. Ya que estamos con las tecnológicas, Pedro Sánchez ha anunciado que va a exigir a Meta que explique en sede parlamentaria si es verdad que ha espiado a sus usuarios, y va a exigirles que rinda cuentas por la polarización a la que conducen las redes sociales y el daño que hacen sobre todo a los jóvenes. Porque en España la ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier gran plataforma tecnológica. Y quien vulnere esos derechos y esas libertades, nuestros derechos y nuestras libertades, pues pagará las consecuencias. Es verdad que esto ya lo había comentado ya el presidente del Gobierno en el foro de Davos hace un año, pero lo repite. ¿En la exigencia del Gobierno a las tecnológicas hay algo real o es solo postureo? Bueno, pues algo real hay, ¿no? Porque yo creo que todos entendemos que lo que está ocurriendo, pensemos, ¿no? Este tema del espionaje también viene asociado al juicio que teníamos los medios de comunicación tradicionales con Meta, que en primera instancia los juzgados han dado la razón a los medios, que esto tiene que ver con este uso de datos personales para la publicidad. Pero a mí me preocupa, ¿no? Esto ya lo dijo en Davos, lo ha vuelto a decir hoy, las dos veces lo ha dicho sin ser en sede parlamentaria. La primera vez fue en Davos, la otra vez fue en un evento de un medio de comunicación. Y a mí me preocupa lo poco que se habla en el Congreso de estas cosas, ¿no? O sea, soltamos titulares por ahí, pero en el Congreso... Sí, porque después para implementar medidas concretas hace falta pasar por ahí. Y volvemos a recordar, ¿no? El Gobierno sigue gastando millones en publicidad en redes, específicamente en esta que denunciaba decenas de millones. Todos los ministros tienen cuentas en estas redes, no solamente en Meta, en alguna tan poco transparente como es TikTok, donde el ministro Bolaños se acaba de abrir una cuenta que yo recomiendo seguir porque parece un capítulo de The Office, no te crees realmente, tienes dudas de si esto está hecho como una broma o no. Entonces, a mí me cuesta entender, ¿no?, cómo sigues financiando las redes, anunciando cosas en las redes y a la vez criticas a las redes. Motivos para criticarlas hay todos. Red.es presentó un informe hace 2 semanas sobre cómo usan los niños la tecnología en este país. Es un estudio coordinado con la Universidad de Santiago y con alguna UNICEF y más gente, y los datos son demoledores. Lo que está ocurriendo con los jóvenes en este país, no solamente en este país, en Europa y en el mundo, vía las redes, es aterrador. Yo creo que recordar lo que recordó el presidente, y que creo que a veces se nos olvida, que es que las leyes están para todos, también para las redes. Entonces, cosas que nos parecerían absolutamente... En la vida real. Loquérrimas en la vida real, nos parecen normales en las redes. Pero luego, cuando decíamos, es verdad que no es la primera vez que lo anuncia, pero luego no se concreta. ¿Ha pasado algo parecido con la legislación que quería poner en marcha la Unión Europea para regular la inteligencia artificial? Bueno, que al final esto es peor. Es decir, que al final ha sido un poco bluff. Esto es peor, porque aquí no solamente eso, es que dices que haces cosas, sacas pecho. Acordaos cuántos titulares hemos leído, el efecto Bruselas, y lo bien que Bruselas había regulado la inteligencia artificial y iba a parar todas las aplicaciones críticas, y ahora, y esto es importante decirlo, ante las presiones ingentes de Estados Unidos y sobre todo de los gigantes norteamericanos, que tienen un gasto en lobby de que algún día deberíamos hablar, ¿no? Cómo estas empresas gastan cantidades ingentes en lobby para presionar a nuestros políticos y a nuestros reguladores, han conseguido una moratoria, además con un ómnibus digital, estas leyes que incluyen un montón de cosas muy abstractas y muy difíciles de definir, que con la excusa de simplificar los procesos tecnológicos en la Unión Europea, es una bajada de pantalones absoluta de la Unión Europea frente a estos gigantes. Cosas concretas, bueno, pues esa normativa que iba a entrar en vigor el año que viene para, recordemos, aplicaciones críticas de inteligencia artificial. Entre las que hablamos defensa, hablamos de reconocimiento facial, bueno, pues se da un año más para seguir haciendo estas cosas, que bueno, no me decías que esto era peligrosísimo y que iba a acabar con los derechos civiles. Un poco más rápido. Un año
más para Claro, seguir ve un acabando poco con los más derechos rápido, civiles. claro. Porque nadie entiende esto. De las grandes tecnológicas a las grandes farmacéuticas, Novo Nordisk, la empresa danesa que fabricó las primeras versiones de los nuevos medicamentos para adelgazar a base de semaglutida, ha fracasado con su apuesta, que es verdad que esto se habló, que podía servir para el Alzheimer, pero es que no. Sí, se habían observado asociaciones, ¿no?, de que los pacientes que lo tomaban tenían menos incidencia del Alzheimer y bueno, había un caso interesante para probarlo. Y han hecho un ensayo clínico enorme de pues casi 2.000 pacientes con síntomas de Alzheimer temprano y 2.000 controles y han visto que no tiene ningún efecto. La compañía se desplomó en bolsa, pero vamos, comparado con todo el dinero que están haciendo, tampoco eso es lo más importante. Lo interesante, yo creo, es que el caso para dar semaglutida a las personas con Alzheimer era la inflamación. Es decir, hay una teoría que dice que el Alzheimer es una enfermedad inflamatoria. Entonces, dar este fármaco que tiene propiedades antiinflamatorias y que están demostradas, posiblemente podría ayudar. Pero esta vía, evidentemente, no ha funcionado. Es decir, ahí tiene que haber otra explicación. Es verdad que se está utilizando de una forma similar por ejemplo, en personas que tienen riesgo cardiovascular, riesgo de ictus y también diabetes, etcétera, y también incluso problemas renales, pero esto en el Alzheimer no ha funcionado, lo que vuelve a dejar claro lo que muchas veces hablamos aquí, es que todavía no sabemos exactamente lo que es el Alzheimer, por qué sucede el Alzheimer, ¿no? Y por eso es tan difícil. Y hay otro medicamento por el que te quería preguntar, el PERT, que sirve para un 30% de las enfermedades raras. Sí, esto es alucinante. Pero aunque sean enfermedades diferentes. Totalmente, y eso es el gran avance que tiene esta herramienta, por ahora muy básica. Se ha aplicado a células humanas y a ratones en un caso, pero el principio es lo interesantísimo. Es decir, aquí hemos hablado muchas veces de cómo se consiguen curar enfermedades genéticas muy raras, que incluso solo hay un paciente en todo el mundo o hay decenas, y muchas veces las farmacéuticas lo abandonan porque no es rentable, no pueden hacer dinero o te tendrían que cobrar, 500 millones de dólares por cada paciente, ¿no? O 1.000 millones. Sí. ¿Qué ha hecho David Liu, un científico brillantísimo estadounidense que está en el Instituto Broad? Ha ido a la clase de mutaciones que causan 1/4 de todas las enfermedades raras conocidas. Sí. Y ha corregido, utilizando una herramienta que él había utilizado, que es la edición de precisión, una clase genérica de ratas que en teoría te puede hacer que cuando las células que tienen esa mutación están leyendo la receta para fabricar proteínas que está en el genoma, llegan a esa rata y dejan de producirlas, con lo cual se provoca la enfermedad. Hay otra molécula que ya está incrustada en su genoma y que evita que se paren ahí. Hace como un bypass. Eso es, hace una especie de bypass, con lo cual producen proteína correcta y en algunos casos, tanto en células humanas como en ratones, se ha visto que funciona. Bueno. Entonces ahora el reto es cómo se aplica esto a pacientes, pero bueno, puede ser revolucionario. Y en el apartado tecnológico, en torno al gigante del comercio chino Shein, Francia se plantea bloquear la web durante 3 meses. Recuerden que hubo el escándalo de que en Shein se podían comprar muñecas sexuales con aspecto infantil, pero hay incluso quien dice que también habría que bloquear a Temu, no ya porque vendan un producto ilegal, sino para proteger a los minoristas europeos. ¿Tú crees que estas webs empiezan a tener problemas en Europa o tampoco? Solo queda en la amenaza. Bueno, yo creo que la amenaza está ahí. Claro, aquí al ser web chinas, la presión de los norteamericanos va a ser diferente. Claro. De hecho, muy diferente, porque es con el viento a favor. Es decir, los americanos van a presionar para que regules todo esto. Es verdad que si uno se da una vuelta por este tipo de páginas, es aterrador todo lo que puedes encontrarte en este tipo de sitios. Pero para mí lo más aterrador es el efecto que han tenido, como pasa siempre con estas cosas, en el resto del comercio, ¿no? Es como el resto del comercio web cada vez se parece más a este tipo de páginas que fomentan el consumo completamente irresponsable a precios a veces que pueden parecer absurdos. Todos sabemos cómo va esto, ¿no? Compras 3, de los 3, 2 que te llegarán no te valen para nada, son directamente para tirarlo. La calidad de lo que compras, sí. Pero incluso Amazon, el líder indiscutible en todo esto, en Estados Unidos y en algunos países más, ya está entrando en este tipo de... En el comercio barato. Este tipo de modelo, en el comercio ultra barato, ¿no? Entonces, ojo con qué hacemos en torno a esto. Y ojo también, una vez más, ¿no?, con estos discursos de, si esto es una oportunidad para las pymes, ¿no?, y para las pequeñas tiendas que pueden vender en Temu ya. Pero es que las pequeñas tiendas no quieren vender en Temu. Quieren vender ellas. Quieren seguir vendiendo en Chamberí o vendiendo en el centro de Soria. O aunque sea a través de Internet. Aunque sea a través de Internet. Sea a través Entonces, de Internet. yo creo que ojo con estos discursos que a veces
veces compramos, que estas compañías que gastan mucho en marketing construyen este tipo de cosas y... Es que además se da un hecho. Tú ahora te paseas por las webs y prácticamente todos los comercios, aunque sea una sola tienda, ya tiene su página web para vender. Es alucinante. O sea, tú te puedes comprar unos zapatos que has visto en una zapatería de Bilbao y te los puedes comprar en Madrid, ¿sabes? Pero otro fenómeno alucinante es cómo estas cosas fabricadas en China las puedes encontrar en cada vez más webs, ¿no? Sí, esto es tremendo. Buscas un producto concreto y verás que está en 300 sitios diferentes el mismo, a precios unos céntimos más altos y unos céntimos más bajos, y todo el mundo sabe que son cosas fabricadas en China. Algún día hablamos sobre esto porque pueblos enteros especializados en fabricar disfraces de Frozen. Te imagínate vivir en una ciudad donde todo el mundo se dedica a hacer disfraces de Frozen, porque esto va de esto, ¿no? De producción ultra especializada. Y lo que es alucinante es que te hacen el disfraz falso de Frozen y el verdadero. Claro, te hacen el bueno, el regular, el malo. Es que son los mismos. El iPhone, son los que hacen el bueno, saben cómo hacerlo y después te hacen el malo. Claro. Y luego esto tiene una derivada que esto nos daría para otro programa o incluso para otra sección, que es cómo nos convierten en compradores compulsivos. Porque tú entras en una de estas páginas y dices, pero qué barato es esto, pero qué barato es esto, y acaba generando hay gente, no sé si se le puede llamar adicción, pero sí que es verdad que hay gente que compra a lo loco. El Amazon Prime y su botón de comprar con un solo clic, ¿no? Yo creo que es el fenómeno más adictivo en el consumo en la historia de la humanidad, ¿no? Tú entras en Amazon Prime, un servicio de suscripción en el que, como ya no pagas cargos, ¿no? Todo y además te llega mañana. Y te llega mañana. Encima te llega mañana. Pero fíjate en cosas, ¿no? En Amazon, un libro, ¿no? Que alguien tardó años en escribir, tú vas a tardar unas semanas en leer. ¿Realmente te hace falta tener el libro en 8 horas o en 24 horas? ¿No puedes esperar 48 horas a tener un libro? Bueno, pues este tipo de cosas que yo creo que nos mueven a consumir. Ya, pasa que esto, la mentalidad es tan difícil de cambiar. Nos quedan, como siempre, cosas en el tintero, pero la semana que viene volvemos. Muy bien. Venga, hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Cada 15 días les invitamos a participar en un juego que nosotros llamamos Usted no sabe con quién está hablando, y ustedes les aconsejo que solo se dejen llevar por la imaginación. Pónganse en el papel, que es lo que voy a hacer yo. Imaginen que estamos en el lago Rosa, a las afueras de Dakar. No hace falta que les diga el color de este lago salado, un destino turístico imprescindible para quienes visitan la capital de Senegal. No es lo que se dice un sitio especialmente tranquilo. Este paraje natural tiene mucho de mercadillo, de romería de quads, de motos, de coches. Y en este punto nos ha citado esta mañana el invitado de Usted no sabe con quién está hablando, a quien me acerco y voy a saludar. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Tú cómo has llegado aquí? ¿En moto? ¿En coche? ¿En qué tipo de vehículo? En camión, en un camión. ¿En un camión porque eres camionero? No, bueno, soy copiloto de rallies y copiloto un camión. O sea, ¿y te ganas la vida siendo copiloto de rallies? No, es mi hobby, es la ilusión, es la devoción. ¿En la vida real qué eres? Yo soy notario. Ah, eres notario y como hobby tienes subirte de copiloto en un camión. Sí, aparte de otros también, claro. Yo creo que ya sé por qué me has citado en este lugar, porque aquí solía terminar en los mejores tiempos el rally París-Dakar. Entiendo que eres copiloto de rallies. Sí, soy copiloto de rallies juntamente con mi compañero Jordi, y llevamos ya muchos años haciendo esto, y te he citado aquí porque para mí, para todos los dakarianos ya veteranos, es un lugar icónico que nos trae pues semblanzas de años pretéritos que han sido muy importantes para nosotros y que nos permiten continuar haciendo esto que tanto amamos y tanto nos gusta, el Dakar. ¿Cuánto dices que llevas muchos años? Dime, aproximadamente. No, los justos 35. 35 años. O sea, o eres muy mayor, porque claro, yo no te estoy viendo ahora, pero no sé si eres muy mayor o empezaste muy joven. Tengo una edad, bueno, la edad está siempre en la cabeza. Tengo una edad física de 68 años y parte de mi vida pues la he dedicado a esta pasión. ¿Eres de los más veteranos participando? Creo que soy el más veterano de todo el Dakar en competición. Me parece que con Stefan Peter Hansel, el monstruo este que es un fenómeno y que vuelve este año también a correr el Rally Dakar. ¿Y algún año no has participado? Sí, tuve una falla, desgraciadamente, el año del COVID. El día de antes de embarcar, pues me detectaron COVID y, lógicamente, pues con mucho dolor me tuve que quedar aquí en casa. Pero solo esa vez.
Solo esa vez. Pero bueno, ten en cuenta que la edición del Dakar de este año es la 45, si no recuerdo mal, o 44. Es decir, que yo las primeras era muy niño y lógicamente esto oía los programas de radio de José María García y esto es lo que me impulsó un poco a esa imaginación de un niño a vivir aventuras, y en cuanto tuve la oportunidad pues me enganché a esta magnífica aventura. No te he preguntado cómo te llamas. José Luis Criado. José Luis Criado. José Luis, desde que tú te subes, ¿cuántos días puedes estar de copiloto en el camión? O sea, ¿cuánto dura el rally? ¿Cuánto dura? Nosotros este año, si Dios quiere, marcharemos el día 30 de diciembre. Y bueno, verificamos este fin de semana en Santa Susana a las 12 de la mañana, pues los vehículos de todos los españoles y europeos estarán allí, después embarcaremos en Barcelona, los camiones y los coches y motos, y ya marchan para Arabia Saudita, y nosotros volaremos el 30, recogeremos los camiones y los vehículos, y el rally, la primera etapa es el día 3, desde Yambú. Y yo, claro, si en este periodo llamo para pedir hora para firmar algo con el notario, no me vas a dar cita. Sí, te lo darán, porque gracias a Dios tenemos un cuadro de sustituciones estupendo y siempre me suplen unos compañeros maravillosos que tengo alrededor, ya desde hace mucho tiempo. Es una cosa que, bueno, que ya está como institucionalizada, la gente sabe que su notario está compitiendo en el París-Dakar con éxito y bueno, y me lo admiten, gracias a Dios. O sea, tú te pillas vacaciones para irte al Dakar. Sí, mi mujer pues, y mis hijos pues me lo recriminan siempre, pero bueno, tengo una mujer y unos hijos estupendos que me aguantan todavía. ¿Has pronunciado la palabra éxito? ¿Lo has ganado alguna vez? Sí, hemos ganado en 16 ediciones la categoría 6x6, hemos ganado también la categoría de producción en 4x4, y ahora con la nueva categoría en que estamos participando, que es una categoría de nuevas tecnologías, los 2 años que se ha creado la hemos ganado también. Corremos con un camión que va propulsado por hidrógeno. Encima. Es decir, somos los más veteranos y somos los más innovadores. Los más sostenibles, los más veteranos. Efectivamente. Y este año hemos incorporado además la posibilidad de crear o de fabricar con el hidrógeno electricidad con un motor eléctrico, y seguramente pues podremos hacer entre 40 y 50 kilómetros exclusivamente con electricidad, y no, vamos, ni agua echará el camión, si Dios quiere. Tú me decías, claro, las primeras ediciones del Dakar, yo era un crío, las escuchaba por la radio. Entonces, sí. ¿Cuál es la primera vez que tú vas al Dakar y ya vas de copiloto de un camión? Sí, yo la verdad es que soy una persona muy afortunada en todos los aspectos, es decir, en mi vida particular me lo tomo todo con mucho positivismo y todo lo veo más o menos bien. Y en mi primer destino, pues tuve la suerte de conocer a dos pilotos del Dakar que iban en camión, que habían ido. Entonces yo les solté, oye, pues si alguna vez necesitáis a alguien, pues me lo decís. Y sí, me lo dijeron y ya me enganché y no he parado. ¿Cómo se prepara? O sea, que porque lo vemos en la tele, el papel del copiloto, que es casi como ir advirtiendo al piloto de lo que viene en los siguientes metros. La primera vez que tú te subiste, ¿qué tipo de preparación? O sea, ¿cómo lo hiciste? Porque a mí yo me subo por primera vez de copiloto en un camión del Dakar. Primero que me marearía, eso seguro. Y después que no sabía cómo hacerlo. No, la primera vez, pues bueno, es un poco... me explicaron porque ellos habían ido otra vez solo, es decir, que eran prácticamente novatos, o la segunda vez. Y bueno, y me explicaron, mira, tú tienes que llevar el roadbook, que es un libro de ruta. Era todo muy arcaico, era todo, pues llevábamos auténticos hierros, no la tecnología que hay ahora. Nos guiábamos con una brújula que yo llevaba colgada al pecho, teníamos que dar 2 o 3 vueltas para que aquello cogiera. Bueno, la brújula se volvía loca, era tremendo, bueno, pero era la aventura por la aventura, es decir, y bueno, y todo iba surgiendo, tú ibas conociendo cosas a medida que cometía errores, etcétera. Un día, pues yo creo que nos desviamos 300 kilómetros, te equivocas, pero bueno, es el juego y la ilusión de un chico de 29 años de participar en una cosa que había estado esperando toda la vida. Y claro, pero tú has vivido en todo este tiempo la tecnificación del Dakar, es decir, ahora ya no llevas la brújula en el pecho. No, ahora desgraciadamente, también te lo digo, quizás sea un nostálgico, pero toda la gente que hemos hecho el Dakar, el puro Dakar es el que nos vibraba. Ahora también, la ilusión es importante. Hemos pasado por 3 continentes, hemos estado en África, que la echamos todos mucho de menos, después, con todos los problemas que había de guerras y de atentados, etcétera, nos trasladaron a Sudamérica, donde vivimos una etapa
muy bonita, diferente, 11 años allí, y ahora estamos en Arabia Saudita, que es el 7º año, y todo ha ido cambiando, todo, para mayor seguridad de todos los pilotos y de todos nosotros. Pero bueno, ha perdido este glamour, esa magia que había, que tú te perdías en África y podías estar 16 días sin saber dónde estabas, porque no había medios de comunicarte con nadie, la gente era súper amable, entrabas a los pueblos y olía a madera, olía, es decir, algo que todos lo llevamos en la retina, y yo creo en el ADN ya forma parte de nosotros África, es la madre de todo. Claro, y era más aventura, ¿no? Ahora es más, sigue habiendo accidentes, es decir, Sí, pero claro. era como más yo creo que era más aventura humana, ¿no? Absolutamente, yo creo, pero bueno, esto es como la vida, es decir, la vida en 30 años se ha evolucionado tanto, como decía Alfonso Guerra, no os va a conocer ni vuestra La madre que os madre, parió. ¿no? Es decir, ni la madre que os parió. Pues esto es igual, es decir, ha ido evolucionando todo, la tecnología nos ha ayudado a no perdernos, pero es que antes hasta perderse tenía su gracia, muchísima, porque lo importante cuando te pierdes es volver a empezar, encontrarte otra vez y seguir la ruta, y eso era lo importante, es decir, cuando había etapas durísimas que llegaban 4 o 5, las esperaban, había una reagrupación, se sacaba la gente de la arduna, había mucho más compañerismo, la gente estábamos mucho más unida. Ahora es otra cosa, como Claro, es que la vida. has dicho la palabra, te iba a preguntar, yo me lo había apuntado aquí, compañerismo. Sí. Claro, la aventura iba muy ligada también, yo recuerdo imágenes de unos ayudándose a los otros, Sí, de alguien sí. sacrificando incluso una victoria para ayudar a uno que se había Sí. quedado. Eso también ha cambiado un poco, ¿no? Sí, ahora nadie conoce a nadie, como la película Sí. aquella famosa de Cine Aoria, excepto, pues bueno, los amigos que tú tienes, que nosotros somos muy solidarios, la verdad. A nosotros nos llaman los San Bernardos del desierto, porque paramos a todo el mundo, les tiramos, hacemos, y bueno, y nos hemos convertido, está feo que yo le diga a mi compañero Jordi Jovanteny y yo, en unos gentlemen de la carrera. Somos gente que nos respetan, que nos quieren, que bueno, que oyen consejos, y nosotros nos lo tomamos con mucha filosofía, porque peinamos ya muchas canas y tenemos muchos tiros pegados, y los que nos queden. Claro, y entiendo que ya también habéis llegado a un punto, a ver, ganar siempre está bien, ¿eh? Pero que vosotros ya con la participación sois felices. Sí, pero no te creas, el gen competitivo, yo por Eso no ejemplo, se pierde. No se pierde jamás, ¿no? Entonces, creo que formamos un tándem, pues yo soy una persona, pues esto, que vamos y venga, que vamos, que alcanzamos, y bueno, y seguimos compitiendo como si fuésemos niños. Yo creo que nos transformamos absolutamente en gente, pues con mucha empenta, como se dice aquí en Cataluña, Sí. y con muchas ganas, y esto es lo que nos mantiene, y seguir innovando. Es decir, unos tíos que hace 3 años, cuando nosotros llegamos con el hidrógeno, nos echaron para atrás, cuando ellos estaban preconizando de que había que tener vehículos sostenibles, etcétera, y nos hacen salir los últimos un cuarto de hora después del último. ¿Eso el y primer año acabar que la- fuisteis con hidrógeno? Sí, el primer año lo digo la palabra, nos putearon de una manera tremenda. Es decir, una cosa, pero vamos, es que además teníamos que irnos a 20 kilómetros del campamento para cargar el hidrógeno. El hidrógeno lo buscamos con unos de allí sauditas, que el tío estaba rezando todo el día, y llegábamos a veces y no había manera de que nos cargara, joder. Tenía que terminar el rezo. Bueno, una auténtica odisea, pero lo conseguimos y abrimos la brecha para esta nueva categoría. Es decir, esto te da vida. Esto Ya. te da gana y esto te da ilusión por seguir, si Dios quiere. ¿Y nos ha pasado, con tantos años que llevas haciendo el Dakar, nos ha pasado algo especialmente Algo grave que te haga de replantear todo. de todo? No, Pero de nada todo. que te haga replantear, mira, lo dejo, no me vale la pena. ¿El qué? No, en absoluto. Mira, tuvimos un incidente muy grave que yo creía que ahí ya moríamos, que nos secuestraron en Mauritania, en el Paso de los Elefantes, con Jordi, con Francesc Pardo, con otro compañero. Sí. Nos bajaron el camión, a punta de metralleta nos llevaron con otros que estaban allá, y nos fueron sacando uno a uno, y yo me despedí de Jordi. Había muerto mi padre hacía poco, esto era diciembre, mi padre murió en febrero, y yo pues incluso, bueno, hice una introspección personal y dije, bueno, señor, pues si tú me quieres ahora, pues ya está. Y yo pensaba que nos mataba. Nos despedimos Jordi y yo, y bueno, y al final nos dejaron ir, pero esta vez lo pasaron muy mal. Es la vez peor que yo he sentido que perdía la vida. Pero bueno, pasas página y pa'lante, y vamos a seguir, a ver qué viene. ¿Y la familia cómo lo vive? Porque claro, la familia sabe que puede pasar algo.
Sí, bueno, yo creo que nuestras mujeres, y hablo un poco en plural majestático por todos, ya saben que esto forma parte de nuestra vida. Yo cuando me casé más mayor, con una persona mucho más joven que yo, afortunadamente. Yo ya me casé con ella y ella ya sabía que yo iba al Dakar. Entonces todos pensaban que no iba a ir más. Pero bueno, mi esposa Ana, la verdad es que los primeros años pues tenía miedo, los niños que vinieron, etcétera, pero ahora, bueno, ya me recriminan menos, pero papá nunca pasó fin de año aquí, papá nunca ha pasado los Reyes con nosotros. Eso es verdad. Digo, no, yo cuando era pequeño le decía, no, yo voy a buscar los Reyes porque voy allí de donde vienen, etcétera, se lo creían y tal, pero ahora ya no, ahora ya son más grandes y tanto mi hijo Dimas como mi hija Martina ya sigue, papá, a ver si te queda un año. ¿Y bueno. es más duro físicamente un camión que un coche? Sí. Porque os vemos saltar en las imágenes. ¿Es más duro el camión? Sí, el camión es tremendo porque tiene una sinergia y sobre todo el camión nuestro, que es un camión nuestro camión es un camión de serie o de producción, que es la categoría esta en la que hemos ganado tantas veces, en la cual es un camión de calle, lo que pasa que mejorado pues con unas suspensiones un poco más fuertes, con unos baques, reforzado pues el chasis, pero es un camión que pega unos botes y acaba pues bueno, muerto para enterrarte, es decir, los 3 primeros días te dices, pero qué paliza. El cuarto, ya, el cuerpo es sabio. ¿Y qué lleváis se detrás del camión? Nosotros llevamos nada en lo que es la caja del camión, no le llevamos nada, llevamos lo que son los tomahawks que le llamamos nosotros, que son las bombonas de hidrógeno, que parecen cohetes y después pues dormimos en el camión, tenemos como 3 colchonetas, llevamos 3 ruedas, algunas cajas de herramienta por si tenemos algún problema, material nuestro. Pues José Luis Criado, me ha encantado conocerte, muchísima suerte. Ahora ya tendré en quién fijarme en el Dakar. Vale. Ahora el camión de KH7, el naranjita. El camión de KH7, te seguiré en la pista. Nuestro. Un beso. Muchas gracias y buenos días. Mucha suerte. A ti. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Haciendo ahí cortes a todo lo que hemos hecho hasta ahora para ver con qué cortecito salimos, ¿no? Bueno, sí, tiqui, para destacar alguna cosita. Antes hacía así, tú no habías nacido, pero antes hacía así. Bueno, pues también te digo, menos mal, porque con las prisas que llevamos como para verte tiqui. No, se pegaba la cinta, imagínate con estas prisas. Mira, ahí, en este caso, menos mal los avances Menos mal que has nacido tarde. Menos mal que has nacido tarde. Cuéntanos. Bueno, esta mañana que empezábamos con La Bamba, decís que os sonaba un poquito a Twist and Shout, pues aquí está el arranque se parece un poquito. En el arranque se parece un poquito, pues bueno, pues aquí para tener un poquito de las dos. Bueno, hemos empezado la mañana también diciendo que hoy el programa incluso se nos podía quedar corto con tanta noticia. Pues bueno, ya hemos tenido alguna, pero vamos a recuperar ese momento. Hoy es el Día Mundial de las Noticias porque hoy confluyen todas a la vez. Bueno, hay cantidad de cosas. Por eso digo, sí, hoy se nos hace corto un programa de 6 horas. Sí, imagínate. Hay días que protestamos, porque no tenemos cosas que contar y otros días que nos sobran. Que nos sobran por las orejas. Pero bueno, después me han dicho que después de las 12:20 vamos por ser más. Ve tirando tú. Bueno, esperemos que no haga falta tener que esperar. Estamos pendientes de qué decide el juez sobre Ábalos, a ver si es más allá de las 12:20. De momento ya hemos tenido la petición de la Fiscalía, veremos qué pasa. ¿Y qué más cosas hemos tenido a lo largo de la mañana? Bueno, pues hemos conocido a unos linces sinvergüenza que nos ha presentado nuestro compañero Juan Vicente Muñoz desde Castilla-La Mancha en ese tramo de las emisoras a las 7 de la mañana, en la que nos ha contado que bueno, hay una buena cuadrilla de linces que en Viso del Marqués, en Ciudad Real, ya se cuelan entre las casas, han perdido el miedo a los seres humanos. Varios ejemplares de lince que se pasean por las calles de madrugada buscando alimento, en concreto van en busca de gallinas. Sí, esta localidad está cerca de Sierra Morena, donde abundan los linces. Los que se acercan a este pueblo se han acostumbrado a la presencia humana y campan a sus anchas por las calles. No es peligroso para el ser humano, pero ha provocado daños en algunos corrales. No es peligroso para el ser humano. Menos mal, porque eso ya tranquiliza. Hay mucho lince también. Hay mucho lince en la vida. Y no animal, hay mucho lince en la vida. Sí, animal también. Bueno, ya hasta hace unos minutitos ha estado con nosotros un nuevo Usted no sabe con quién está hablando. Hemos conocido a José Luis Criado, que lo mismo te atiende en una notaría, que te corre como compañero como copiloto en la categoría de camiones. La innovación también ha llegado al Dakar. Ellos corren con un camión de hidrógeno, pero sí hemos hablado nos ha contado cómo el Dakar ha ido cambiando a lo largo del paso del tiempo y cómo las innovaciones le ha hecho
perder un poquito de esencia al Dakar. Toda la gente que hemos hecho el Dakar, el puro Dakar es el que nos vibraba. Ahora también ha perdido este glamour, esa magia que había, que tú te perdías en África y podías estar 16 días sin saber dónde estabas, porque no había medio de comunicarte con nadie, la gente era súper amable, entrabas a los pueblos. Bueno, a partir de ahora, en un momentito está por aquí Javier Ocaña. Ya está ahí en el cine, pasillo calentando la silla para hacernos la anatomía de un instante, que ya hemos hablado de ella, la presentamos aquí en el programa, y también de Flores para Antonio, la película de Antonio Flores que ha hecho su hija. Y también en un ratito, pues hoy no tendremos gastronomía porque Ainhoa va a viajar con vosotros a Alicante, vamos a viajar nosotros a su tierra para hablar de turrón mañana, así que charlaremos con los actores de La Voz de Hind y pues pondremos voz un día más al desastre que está sucediendo en Palestina. Al drama de Gaza, pues está todo muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ayer en la reunión de coordinación democrática recibimos informes muy seguros. Al parecer es inminente. Pero ¿es cierto lo que se comentaba en la cárcel de que el rey os había convocado a varios dirigentes de la oposición? Es absolutamente incierto. Hasta ahora el único que ha recibido es Ágil Robles. La postura del rey sigue siendo ambigua, pero a partir de ahora se va a tener que decir. ¿Y quién puede ser el sustituto de Arias? Muchos hablan de Areilza, pero no estoy tan seguro. ¿En quién piensas tú? No sé. Me da la impresión de que va a haber alguna sorpresa. Quizás algún antiguo opus, o cualquier politiquillo joven con un pasado azul vergonzante y una gran ambición. ¿Te animas a otro whisky? No, gracias. Además, se está haciendo tarde. Es verdad. Y además me imagino que Roberto y Carmen estarán deseando quedarse solos. No, que va. Estamos encantados de que estéis aquí. Vamos, Carmen. Que tu marido ha estado cerca de 2 meses en la cárcel y necesitará de tus atenciones. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Llegan la vida y el cine para recordarnos que su unión es la mejor vía para reflexionar sobre lo que hemos vivido. Son el mejor espejo en el que mirarnos, incluso las arrugas democráticas. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. ¿Hay muchas y buenas películas sobre nuestra transición? Sí que las hay. Es un tiempo muy convulso, muy complejo, muy esperanzador en todos los sentidos y también en el cinematográfico. Hay películas muy míticas que ejercen de bisagra entre la muerte de Franco y los primeros meses de la transición, como Furtivos de Borao, como Pim Pam Pum Fuego de Pedro Lea y Cría Cuervos de Saura, y luego que hablan al mismo tiempo de la dictadura y de esa esperanza o desesperanza, que algunas abundaban en esa desesperanza. Y luego otras como Asignatura Pendiente de García, o está El Diputado de Eloy de la Iglesia que escuchábamos en el corte de inicio del año 78, que hablaron en presente de esa transición, y luego películas posteriores que hablaban en retrospectiva muy buenas, como La Isla Mínima de Alberto Rodríguez. Es verdad. Hoy nos vamos a centrar en una serie, no es una película, es una serie y un estreno que está basada en personajes reales que están retratados por la ficción o el documental, ¿no? Sí, traemos la serie sobre el 23F y traemos un documental sobre una figura mítica de la cultura, de una familia aún más mítica. Pues vamos a empezar este ejercicio forense para hacer la autopsia Anatomía de un instante. En el invierno de 1981 el país respiraba una atmósfera de golpe de estado. ¡Todo el mundo quieto! ¡Suelo! ¿Cómo se echaba a Suárez? La respuesta que debió dar la clase dirigente española es la única posible en una democracia, mediante unas elecciones. ¡Quieto todo el mundo! Sin embargo, la respuesta fue otra, prácticamente uniforme, a cualquier precio. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡No, vuélvase! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Manolo, ¡Al suelo! Manolo. El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de 3 hombres. La serie, dirigida por Alberto Rodríguez, que adapta la novela de Javier Cercas con el mismo nombre, que puede verse desde hace una semana. Hablamos con los dos, hablamos con Alberto Rodríguez y con Cercas hace una semana y alguna cosita más. ¿Qué me dices de esa Anatomía de un instante? Me parece que es una serie que me gusta, que está muy bien, que quizá no me encante, pero que la mayoría de los aspectos creativos, narrativos, artísticos, incluso sentimentales, creo que están muy bien. Es una serie con variadas dificultades. Primero porque el 23F es un asunto que está juzgado y sentenciado, pero del que también penden hilos, digamos, un tanto oscuros. Y luego
El texto de Cercas es un texto literario que está a medio camino entre el ensayo, la novela, la crónica y, como dice Cercas, es una novela sin ficción. Es un libro muy singular que es muy difícil de adaptar, porque ¿cómo adaptas eso exactamente a lenguaje cinematográfico? Pero creo que lo logra con creces, porque básicamente hace comprensible qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió. Y creo que eso es muy relevante. Y traza además unos personajes y una época muy difíciles, muy complejos y muy apasionantes. ¿Cuál dirías que es su mayor virtud? Yo creo que la mayor virtud es que hemos hecho lo que parecía imposible en el cine o en las series españolas, que es algo que los americanos hacen siempre muy bien, que es coger a actores famosos, buenos, reconocibles en papeles que nunca pensamos que podían interpretar. ¿Quién iba a pensar que Eduard Fernández podía hacer de Carrillo o que Manolo Solo podía hacer de Gutiérrez Millán? Lo decía el otro día Alberto Rodríguez, a mí me costó reconocerlo. Y Álvaro Morte está fantástico como Suárez, tiene ese porte, ese carisma, esa dicción, esa elegancia, esa personalidad que tenía Suárez y que tiene Morte. Y luego tanto Eduard Fernández como Manolo Solo hacen lo que nunca imaginamos. El Rey está muy bien logrado por Miki Esparvé. Y yo es que creo que llega un momento que no los vemos a ellos, vemos a los personajes realmente. Sin caer en la caricatura. Y no es imitación, no es caricatura, no es maquillaje, es personaje, con sus formas, con sus esencias, con sus gestos, con matices de voces y sobre todo con su interior. Teodulfo Lagunero, amigo y mecenas de Carrillo. Lo siento. Según Carrillo, el único comunista rico. Según Lagunero, el único comunista divertido. Hay que hablar con el gobierno. No voy a permitir que nos dejen fuera. ¿Dónde vamos? ¿Te llevo a casa? Mi casa está en Gijón. Llévame a tomar algo. Claro, lo primero que notamos, tú decías, no es fácil adaptar el libro de Cercas porque no tiene una etiqueta determinada, es decir, no es una novela al uso, no es un ensayo, pero tampoco es del todo una crónica. Claro, lo primero que adapta es la voz del narrador. Sí, ese narrador omnisciente que todo lo sabe sobre todos y que marca mucho la película, que está basada tanto en Cercas, en el propio Cercas, y en el texto de Cercas, como en la sentencia, sobre todo en el capítulo 4. En ese tono de narración, te soy sincero, yo esperaba un tono más serio, más elevado, quizá más solemne. Lo esperaba. No quiero decir que esté mal, sino que esperaba ese tono. No te lo digo como decepción. Y es cierto también que por el componente un poco zarrapastroso que tenía el 23F, la serie llega a tener hasta sentido del humor en algún momento y un tono costumbrista, pues con las mollejas en el restaurante, con el bañador de Carrillo, con el peluquín, obviamente, con las formas de lenguaje y de tono y de gesto de Tejero. La serie nos lleva a un tono relativamente ligero, y no lo digo como algo malo, porque lo ligero puede dar en el clavo, y creo que da en el clavo, pero no es tan profundo, digamos, como yo esperaba. Creo que viendo la serie me llevó a referentes que no esperaba. Es decir, la utilización de la voz en off, de la narración, del sentido del humor, incluso la utilización de las músicas, me llevó a uno de los nuestros, de Martin Scorsese. Así. El tono de verdad que algún día le preguntaremos a Rafa Cobos, a Fran Araujo y a Alberto Rodríguez si uno de los nuestros fue uno de los referentes. O, por ejemplo, a una película que me gusta mucho sobre Giulio Andreotti, que es Il Divo, de Paolo Sorrentino. Esos me parece que podrían haber sido los referentes, y no el que yo esperaba, que igual yo pensaba que iban a hacer un JFK de Oliver Stone, y está muy lejos de eso. ¿En qué no te queda redonda? El trabajo de Alberto Rodríguez con el ritmo es formidable. No hay respiro. Es una serie con secuencias muy cortas, que en cierta medida es de fácil consumo, que en algún momento incluso parece hecha para las nuevas generaciones, pero la serie quizás se me queda un poco corta en cada capítulo y corta en general. Son 4 capítulos de 40 minutos y yo igual hubiera querido algo más. Y luego me queda un regusto un tanto amargo con el epílogo. No vamos a contar qué es el epílogo, pero digamos que es avanzada en el tiempo, y tengo un problema con ese final emocionante que debería ser con los maquillajes. Creo que eso se podría haber rodado y narrado de otra forma. Lo mismo, pero no tan cerca.
porque no quedan bien esos maquillajes. Y eso que mira que la labor de maquillaje es muy buena, la preparación de los personajes. Pero en esta es aún más difícil y queda ese regusto amarguito de los últimos 4 o 5 minutos. Pero véanla, que es muy buena, vale muchísimo la pena. Anatomía de un instante, que se puede ver en Movistar. Y vamos con otra que también va de hechos reales, aunque cambiamos de registro. Ahora nos pasamos al documental. Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo. De ese Flores día, ¿no? para Antonio es el documental con el que Alba Flores, dirigida por Elena Molina y Isaki Lacuesta, se acerca a la figura de su padre. Y para abordar el documental me gustaría sumar también a la charla a la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Pepa. ¿Esta la habéis visto los dos? Javier, ¿a ti qué te ha parecido? Pues me ha parecido una película, sobre todo un documental muy emocionante, y creo que esa es la base. Tiene una cantidad de vertientes interesantísimas. Tiene la vertiente artística de Antonio Flores, la personal y autodestructiva, que esa es muy clara, la de su propio interior. Luego, la muerte poco después de la muerte de su madre. Y el elemento clave del documental, que es la hija como guía de ese documental. Una hija que era muy pequeña cuando muere, pero no lo suficientemente pequeña para que no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y todo eso dentro de una familia mítica en España, pero familia al fin, y casi como un miembro más, que es el mundo del espectáculo en esa familia. Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Y eso fue como de los últimos recuerdos con él. Sí. Pepa, ¿tú has podido charlar con ella? ¿Tú has podido charlar con Alba Flores? ¿De dónde surge este documental? ¿Por qué es tan especial? Pues bueno, ella cumple la mayoría de edad y entonces empieza a quedarse al mando de todo el legado de su padre y empieza a darse cuenta de muchas cosas. Ella es una actriz que rehuye un poco las entrevistas, es muy activa políticamente y solo da entrevistas cuando tiene algo que decir, pero siempre le ha dado mucho miedo la prensa del corazón. Creo que se puede entender bien el documental porque... y la verdad es que ella decidió que bueno, de su padre solo se recordaba la manera trágica en la que murió y no la manera en la que vivió, ¿no? Y quería ahondar en ello y luego descubre, y esto es muy bonito en el documental, que ella cantaba muchísimo de pequeña, pero que cuando murió su padre dejó de cantar, ¿no? Es algo así como que perdió la voz y este documental pues ha sido un poco esa recuperación de la voz. No quería que mi familia se sintiese como forzada o impostada con nada, ¿no? Sino que estuviesen relajados en su elemento y desde ahí poder tener las conversaciones lo más cercano a la realidad posible, ¿no? A la naturalidad. Pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar, si iban a estar más por la labor, menos por la labor, ¿no? Luego ya veríamos qué hacíamos en montaje y cómo seguíamos la película, pero... Y claro, la sorpresa fue que ellas tenían tantas ganas de hablar de esto como yo. Y tanta necesidad, ¿no? Y que en una necesidad no mía, sino una necesidad del grupo, de la familia. Claro, y aquí Pepa conecta con lo que decía Javier, ¿no? Esa familia tan peculiar. Sí, claro, todo carisma, a ver quién le roba protagonismo a quién, pero hay un personaje que yo creo que es el personaje secundario, que lo conocemos menos, que es la madre de Alba. Sí. Sin lugar a dudas se ha ido convenciendo a medida que íbamos haciendo, porque mi madre ha acompañado esta película y este proceso desde que, bueno, no es que ya venía acompañándome a mí, ¿no? Y de hecho ha sido la protectora del legado de mi padre hasta que yo he sido mayor de edad, ¿no? Y yo incluida en el legado de mi padre, ¿no? Al principio estaba muy reticente a ponerse delante de la cámara porque ella ha encontrado su lugar ahí detrás y es donde se siente a gusto, ¿no? Pero claro, es que era tan indispensable su testimonio. Quería que dentro de este retrato a mi padre hubiese un retrato a mi madre, que se pudiese apreciar esta mujer, su camino de vida, ¿no? Su manera de vivir, de llevar la muerte de mi padre. ¿Qué tal está medida, Ocaña, esa intimidad familiar y la exposición del documental? Yo creo que está muy bien medida. La clave está en la necesidad de entender que tiene Alba Flores, de entender qué es lo que ocurrió. Y es muy difícil porque la cantidad de material que tienen es ingente, de conciertos, de actuaciones en televisión, de entrevistas, fotos, vídeos caseros, documentos. Y todo eso creo que está muy bien montado, además con apoyos creo que muy bonitos, por ejemplo con esas pseudoanimaciones y collages, porque Antonio Flores hacía collages y dibujaba con bolígrafo, sí. Y en las transiciones entre secuencias eso está muy, muy bien montado. Y luego como se entra a degüello
pero con mucha sensibilidad al mismo tiempo en el tema de las drogas, que no se rehuye absolutamente nada. Es un documental que podría caer en lo lacrimógeno, y creo que salvo un momentito con Silvia Pérez Cruz en una de las secuencias en la que me parece un poquito representado, no cae en ese punto lacrimógeno. ¿Y tú crees, Pepa, que nosotros llegamos a entender a Antonio Flores, que le conocemos más una vez has visto este documental? Sí, era un tipo divertido y te dan ganas de haber sido su amiga, la verdad, viéndolo. Y luego descubres un poco su parte política, ¿no? De gran compositor, pero también de compositor de canción protesta. Decían sus hermanas que hoy estaría contra la guerra de Gaza, y ese es un compromiso que Alba ha heredado. Yo creo que he visto la semilla, ¿no? Yo creo que mi padre tampoco era un hombre tan político, pero sí que era un hombre sensible al sufrimiento ajeno. Y yo creo que la semilla de mi manera de vivir igual es significándome más políticamente, o canciones que tiene como El Indio, ¿no? Dice, vengo a pedirte perdón al indio que hay en mí, ¿no? Que tiene que ver pues con los pueblos originarios de No dudaría, ¿no? Que es un canto antibelicista. Yo de momento no sé hacer canciones sobre ese tipo de cosas, pero creo que hacen falta y que me gustaría que existieran más. Pepa, podemos escuchar la entrevista completa en Alba Flores en el cine en la SER, ver el documental en cines. ¿Tiene pinta de éxito esta temporada, tú crees? Bueno, yo creo que va a conectar con el público por la figura popular y porque creo que, evidentemente, como decía Ocaña, no es lacrimógeno y eso lo valoramos mucho. O sea que sí, puede ir bien. Pues se estrenan 120 cines, ¿eh? Son muchísimos cines para un documental. Ojalá que vaya muy bien. Bueno, tiene ahí la parte, yo creo que de interés de conocer lo que piensa la hija y eso, y también de acercarte a la figura de Antonio Flores, que para mucha gente era... O sea, le gustaba a mucha gente, sí, es decir, sí. Que tiene ese doble público. Pepa, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. ¿Tú te has acercado más a la figura de Antonio Flores a partir de este documental? Por supuesto. Hay alguna cosa que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cómo desde el periodismo y desde los programas de la época se verbalizaba tan claramente que estaba metido en la heroína. Me ha sorprendido mucho, creo que los tiempos han cambiado en ese sentido. Y luego, bueno, pues hay una vertiente creo que muy interesante en el juego que hacen Isaki Lacuesta y la codirectora y Elena Molina con lo que nosotros llamamos bustos parlantes, es decir, los documentales que se llenan de declaraciones de gente hablando se pueden hacer un poco cansinos, pero aquí está todo muy bien medido porque o se da información o hay un contenido emocional importante que no cae en lo lacrimógeno. Con lo cual creo que está muy bien compensado, hay un muy buen equilibrio entre lo creativo y lo sentimental. Pues la semana que viene más, aunque no dejamos de hablar de cine, ya les hemos contado antes que hoy no hay gastronomía porque con Ainhoa nos vamos a Alicante, pero tenemos en los próximos minutos a los protagonistas de La Voz de Hint. Ocaña, hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Hay películas que son difíciles de ver, pero de la que queremos hablar en los próximos minutos, lo van a ver, es difícil de escuchar. الو الو مرحبا عمو الو مرحبا ايوه بتخ علينا انت بابا جنبي انتوا متخبين. Este es el primero de los minutos de una llamada que duró casi 3 horas. Fue la llamada de Hind Rajab hizo a Emergencias el 29 de enero de 2024. Esta niña palestina de 6 años iba en coche con sus tíos y sus primos y cogió el móvil para comunicarse con su madre, con otros familiares y también con Emergencias cuando ella era la única persona con vida a su alrededor. Nicolás Castellano, hola. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Nico, y te pido que nos acompañes para hablar de una película, para hablar de cine y de cómo el cine puede generar empatía y puede ayudar a entender, no solo contándonos los hechos, sino haciéndonos partícipes desde una sala de control de la brutal cotidianidad de una guerra. ¿Qué pasaba, para ponernos en contexto, qué pasaba ese 29 de enero de 2024? Pues apenas habían pasado, Ángeles, unos 3 meses y medio desde el ataque del 7 de octubre. Israel estaba asesinando de media a unos 300 palestinos ya cada día. Había comenzado el asedio a toda la franja y especialmente a la ciudad de Gaza, que es de donde trataba de huir nuestra protagonista y su familia. Ni siquiera entonces, Ángel, éramos capaces de prever o calcular que Netanyahu llegaría a asesinar, con la connivencia de buena parte de la comunidad internacional, a más de 70.000 palestinos en Gaza. Muchos cadáveres sin identificar todavía, muchos cadáveres siendo buscados aún en los escombros de Gaza, no solo de la ciudad de Gaza, sino de toda la franja, y tanto tiempo después
es desgarrador pues volver a través del testimonio de esta niña a revivir cada uno de esos nombres y apellidos que están en una lista enorme. Tú has visto la película, Nico, yo también la he visto, y en la película se visibiliza el dolor, la frustración, la burocracia también, el horror del silencio cuando no se escucha a nadie al otro lado de la línea telefónica. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues para mí es una de las películas más impactantes y duras que he visto en mucho tiempo, y sin ver una sola gota de sangre, Ángels. El genocidio que se escucha, ¿no? Como tú decías al principio, no se ve en ningún momento, salvo la escena final del coche destrozado. Es una de las narraciones del genocidio para mí más contundentes y efectivas, sin que se vea, como digo, ni una sola gota de sangre o un disparo, aunque sí, como tú decías, los disparos sí que se escuchan, ¿no? Es la escucha, esas angustiosas grabaciones de la llamada de la niña que se almacenaron durante varias horas, llamadas agónicas. Cada espectador, y yo creo que es el gran logro de esta película, se va a imaginar a la niña, lo que está sucediendo, qué pasa en ese coche. Es una experiencia personal porque la construyes en tu cabeza, de cómo Israel permitió la muerte de esta niña, su agonía, el asesinato de su familia, y también cómo asesinaron a los paramédicos, ¿no? Hay cosas que me han impactado mucho de la película. Que el cole de la niña se llamaba Infancia Feliz. Sí. Que la interpretación de los actores, y permíteme que lo diga, es brutal. Hacen de trabajadores paramédicos, de teleoperadores, de la coordinación de la Media Luna Roja Palestina, tal y como lo conocemos. Nosotros hemos visto a Ángeles y en el terreno cómo trabajan. El momento en el que la operadora se pone a recitar el Corán para la niña, para distraerla, pero ella nada más terminar vuelve a repetir, vale, pero venid a por mí, por favor, es brutal. El símbolo que se dibuja en el cristal para intentar poner en marcha el rescate con cuentas y vueltas es el símbolo del infinito, ¿no? Y me parece una metáfora del sufrimiento sin fin del pueblo palestino. Ese 29 de enero de 2024, Hind coge el teléfono a Omar y a Rana. Son dos trabajadores de la Media Luna Roja que trabajan en el centro de emergencia en Ramallah, en Cisjordania. Omar le pregunta y la niña dice que no hay nadie, que no está ni mamá, ni papá, ni está su hermano, solo estamos nosotros, y está Sara, dice, está a mi lado y hay sangre. Y cuando le dicen que hable con ella, con Sara, la niña responde, Sara está durmiendo. Esas llamadas con la voz real de Hind son el eje de la película que se estrena mañana en España, que se ha podido ver ya en los festivales de cine de Venecia y de San Sebastián, donde el público le otorgó su premio y su aplauso durante más de 20 minutos. Y Saja Kilani y Motaz Malhi son los actores de la película que se estrena mañana en cines y que están hoy aquí con nosotros. Saja, Motaz, muy buenos días. Thank you for having us. Good morning. Buenos días, good morning. Decía, estaba hablando yo de los aplausos con los que fue recibido la película. ¿Es habitual en todos los sitios donde se proyecta que la respuesta del público sea esta? Honestly, the reaction we've been receiving has just la reacción que hemos estado recibiendo ha sido un poco la sensación de la humanidad en cada cine que hemos estado, ¿no? Parece que un poco la humanidad de alguna forma está despertando en la gente que elija venir a ver esta película, pues no sé si está tomando una lección. No sé si es una sensación agridulce por el hecho de el éxito de la película abordando una cuestión como esta. Es decir, sí, quiero que triunfe la película, pero qué horror que tenga que triunfar mostrando el horror y la tragedia. We have thought about this. Esto lo habíamos pensado. No como seres humanos antes que como artistas, antes de abordar esta historia, esto es lo último que quieres hacer, este tipo de películas, pero esta historia es la realidad, existe, y es verdad que me encantaría hacer cosas que hablen del amor, la libertad y la paz, pero cuando hay una tragedia como esta, yo voy a centrarme y poner toda mi energía en contar historias como esta. Y quiero hacer películas sobre temas como este porque es el tipo de temas que para mí importan como ser humano y como artista, y es uno de los motivos principales por los que empecé a actuar, para contar la verdad sobre mi pueblo. Y pues sí, claro, nos gustaría hacer otro tipo de película, pero
cuando ves este tipo de tragedias y genocidios frente a tus ojos, me parece que esto es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Para tratar de honrar el alma de Hind y otros niños en Gaza y Palestina. La llamada de teléfono de Hind, de la niña, es la real, es la que recibió, ese centro que recibe llamadas de socorro en Ramallah, ese centro de la Media Luna Roja. La parte de los dos actores está ficcionada, basada en la conversación que mantuvieron con ella. ¿Vosotros cuándo fue la primera vez que escuchasteis la voz real, que escuchasteis esa llamada? Pues durante los ensayos no habíamos escuchado su voz. La primera vez fue en el set de rodaje, después de escuchar la palabra acción, y como rodamos cronológicamente porque solo había una localización y nos permitió rodar así, pudimos, solo se nos permitió, o no permitió, pero sí que nos pudimos escuchar su voz el día que hacíamos esa escena, el día que la rodábamos. Y una cosa es leer el guión y saber lo que va a decir, pero es completamente distinto cuando lo escuchas, porque yo creo que también este es el poder del cine, ¿no? Que es testigo, y con la grabación de Hind esto es un testimonio. Esto es ella, nuestro testimonio de exactamente lo que sucedió con esa grabación. ¿Qué sentiste esa primera vez cuando lo escuchaste? Pues probablemente igual que tú, la primera vez que la escuchaste, ¿no? De alguna forma te llega a lo más profundo de tu ser como ser humano y empiezas a preguntarte cómo un niño puede suplicar por su vida. No, un niño debe suplicar para que le den chocolate, para que le den una chuchería, para dormir en casa de un amigo, pero un niño no tiene que suplicar vivir. Entonces, cuando escuché su voz por primera vez, fue muy difícil visualizar lo joven que es, porque tiene una voz tan inocente, tan débil. No fue fácil de escucharla por primera vez. Y Montaz, ¿vosotros escuchasteis las voces de los personajes reales que vosotros interpretáis? ¿Pudisteis escuchar la parte de las respuestas a la niña? Yes. Sí. I could listen to both voices. Pude escuchar ambas voces. A veces pedía que la cortaran porque yo quería un poco tener una sensación, pero ayuda, ¿no? Porque sucede un diálogo, ¿no? Entre la persona que habla con la niña, el interlocutor, y la niña. Pero la sensación de escuchar a una niña que suplica por su vida es como una persona que te está oprimiendo el corazón por dentro y te sientes impotente, pero también dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar a aquella niña. Y como he dicho, es como sentir que te están matando, ¿no? Escuchar a un niño que te suplica que le rescates. Y como ha dicho Sasha, no tiene nada que ver leerlo con escucharlo. Y ambas cosas son duras, pero escucharlo es muchísimo más duro que leerlo. Hay un momento de la película que me parece tremendo, que es cuando la niña le pide al papel que interpreta a Sasha, llama a tu marido, porque ella, la persona que está recibiendo esa llamada, le dice, yo no puedo ir a buscarte porque no puedo. Dice, pues llama a tu marido. Y es Sasha como una niña, o sea, su vida es la normal, es decir, ¿por qué tu marido no puede venir a buscarte y me venís a buscar los dos, ¿no? Como esa incomprensión de que ella está en un sitio excepcional donde está pasando algo tremendo y esa tragedia, ¿no? Es como hay ese nexo con la normalidad que la niña busca y que tu personaje no le puede ofrecer. Tuve una conversación con Irana Real la primera vez que escuché esta conversación, ¿no? Y le dije, ¿estás casada? Sí. No estoy casada, si preguntas, ¿no? Por la grabación, donde me pide que vaya con mi marido. Y Sara, en ese momento, la niña me hacía una pregunta muy sencilla y yo no quería decepcionarla, no quería decirle que yo no estaba casada. Pues, la verdad es que me pilló por sorpresa, pero estaba buscando una figura paterna. No es una niña y no entiende lo que está pasando. Así que ella hizo como si estuviera marido y me pareció algo tan puro y yo quería reflejar bien esta parte, porque la forma en la que Ranan me lo explica cuando la escuché en la grabación, porque en la grabación se escucha a Hind y a Ranan a la vez. Y
Rana en aquel momento se reía de sí misma, ¿no? Y me dijo, no quiero que me imites, no quiero que escuches solo a la niña. Y en ese momento para mí fue como una especie de ira mezclada con frustración. Pero también pensé que qué momento más bonito a la vez. No sé cómo explicarlo bien, ¿no? Pero sí que dejé que Jin guiara mi actuación, si es que se le puede llamar actuación. Y Motaz, tú has dicho una cosa, dices, yo casi me hice actor para esto, ¿no? Y quiero que con mi trabajo se visualice lo que está pasando. Pero hay un momento que tu personaje dice algo cuando ya la burocracia complica el rescate de la niña y la alternativa que se encuentra es colgar ese audio de la niña en las redes sociales. Tu personaje dice esto creemos que le va a afectar a alguien si están cansados de ver niños muertos en las cunetas y llenos de sangre. Esa reflexión de cómo la gente ya se puede haber inmunizado de tal manera que ni siquiera puedan empatizar con la voz de una niña que pide auxilio, eso es tremendo. Yeah, that moment in the movie, sí, like that scene is momento en la película. For me, it's one of the Para most mí esa escena es uno de los más importantes, ¿no? Para contar al mundo que esto es lo que está sucediendo. Y de verdad que estáis como adormecidos. Veis las noticias como si nada, estáis haciendo algo de verdad. Si el mundo trata de enseñarlo, ¿no? Pero hace falta más presión cuando yo estaba haciendo esta escena, ¿no? Y soy yo como persona, como Matez, no como el personaje. Yo también es que estaba de acuerdo con Omar, pensando, es que esto realmente es lo que está sucediendo. Vemos a niños sin cabeza. De verdad que es inimaginable las fotos que hay en internet con padres con los hijos en sus brazos sin cabeza diciendo esto es vuestro objetivo, ¿no? Que el mundo es verdad que ha hecho una cierta presión para detenerlo, pero muy pocos países realmente han actuado sobre el terreno, ¿no? Europa, ¿qué han hecho los gobiernos? Nada, el único gobierno que realmente hizo algo de verdad es aquí en este país y dijeron, se acabó. No, ya no vamos a ejercer presión con las armas y otras cosas, así que para mí dentro de esta película y también por fuera, ¿no? Fue un poco como decir, mira, esto es lo que está pasando, la gente está mirando como si nada en vivo el genocidio en sus móviles. Y parece que a nadie le importa. Y es una pena decirlo, ¿no? Pero esa es la sensación. También sabemos que a la vez, por supuesto, que hay muchísima gente a la que le importa. Pero la pregunta es si realmente quién ha hecho cosas sobre el terreno, una presión real por parte del gobierno para detener esto. Es uno de los momentos más horribles para mí en la película. Nico, no sé si quieres preguntar algo. Sí, a mí me gustaría preguntarles, ¿no? Porque esta película logra obligarnos a levantar la mirada de nuestros móviles y a pensar, y yo creo que ese es el gran logro, ¿no? Estamos saturados de imágenes, todos hemos hecho reportajes al respecto, muchas veces estamos cansados de tanto sufrimiento ajeno, pero quería preguntarles por el papel de la cultura, de intérpretes como ellos en el compromiso de denunciar la barbaridad de nuestro tiempo. Esta película ha sido clave para tomar conciencia para mucha gente que quizás no quería informarse cada día del genocidio de Gaza. ¿Cómo la cultura, según ellos, se puede comprometer para denunciar casos como este de Gaza? Sasha. Pues es importante que la gente que decide mirar a otro lado, que vea esta película, porque los que conocen la historia y están defendiéndola, todos sabemos de qué trata la película, ¿no? Pero para vencer al algoritmo, para llegar lo más lejos posible, necesitamos tener una influencia en los que eligen mirar hacia otro lado. Porque en esta película no hace falta ser palestino, ni árabe, ni musulmán, ni de ninguna etnia o religión. Simplemente hay que ser un ser humano. Y espero que no tengamos, me gustaría que no tuviéramos que hacer estas películas, pero por ahora es importante que la gente la vea y entienda lo que falta. Ahora mismo realmente necesitamos
a la humanidad. Y la presencia es prácticamente inexistente, pero el ver cuánta gente está defendiendo esta película y cómo se está corriendo la voz para que la vean es una prueba de que esto existe. Y como ha dicho Mutad, el público está ahí, pero tenemos que influir en los líderes, los que están en el poder, para que vean esta película, ¿no? Antes de tener ninguna opinión ni de juzgar. Porque realmente, si no te toca la fibra sensible, pues a lo mejor te tengas que hacer tú algunas preguntas, porque es una voz tan pequeña, con un impacto tan enorme. Porque Hind no es solamente la historia de Hind, ¿no? Representa a muchísimos niños. Y es la única historia que se grabó. La única historia que tiene un testimonio real. Yo agradezco muchísimo a Sasha Kilani, a Mutad Malhis, a Fabiola Escrivá de Romani, que nos ha ayudado en la traducción, por haber estado hoy con nosotros y por haber hecho este trabajo que para mucha gente va a permitir conocer la realidad de todos los Hinds y todas las Hinds que hay en Gaza y en Cisjordania, que son historias que corren el riesgo de al final quedar sepultadas por la actualidad y que nos olvidemos de ellas, y yo creo que esta película va a servir para que miremos hacia ese lado. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí. هند كانت تحب تروح على البحر وكأنه البحر كأنه صاحبها يعني كأنه رفيق إلها حتى كانت تحكي لي يا رب تخلص الحرب ونروح على البحر كان بديش إشي منكم بس خدوني غدا بدي ألعب في الرمل Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días, Francino, buenos días. Hola. Ahí te quedaste en Barcelona, hiciste los ondas y te quedaste en Barcelona. Bueno, a ver, me quedo en Barcelona para hacer hoy media ventana. Hoy haremos ventana compartida, Marta del Valle y yo. Porque a las 6 nos marchamos al aeropuerto para coger un avión para ir a Bilbao, que mañana abrimos la ventana en el Bilbao Arena. Vale, yo en Xixona. ¿Te parece bien? Muy bien. Vale. Yo estuve el año pasado y es fantástico. No te pierdas el museo. Vale, pues el Museo del Turrón, entiendo. El Museo del Turrón, claro. Vale. A eso vamos. Venga, contadnos. Pues hora 14 en estado puro, con todo abierto ahora mismo. 3 escenarios que ya hemos dibujado a primera hora aquí en Hoy por Hoy. El primero, Ábalos, resignado y más cerca de pasar esta noche en prisión. En unos minutos arranca la Vistilla con Koldo, y no antes de las 2, por eso digo lo de todo abierto. No sabremos qué va a decidir el juez. Segundo escenario, la votación en el Congreso de la senda de déficit, la foto de una derrota descontada ya por el gobierno, y un tercer punto de interés que es el discurso de investidura que está en marcha de Pérez Llorca en Les Corts, y no defrauda, ya ha mandado un primer mensaje, no le gusta el Pacto Verde Europeo, críticas a las políticas de inmigración también. Tenim que parlar clar. El Pacte Verd Europeu, tal com està plantejat, impulsat per èlites europees de despatx, es la mayor amenaza que se enfrenta en el Pacto Verde, impulsado por las élites europeas en los despachos, es la mayor amenaza del sector o al sector primario. El sustituto de Mazón, que enseña la patita a Ángels, pero que no saca el acuerdo que ha alcanzado con Vox para evitar esas elecciones en la Comunidad Valenciana. Vamos, ahí está su discurso, ese es el acuerdo. Exacto. Y si todo esto nos deja tiempo suficiente, contaremos el estreno de la última temporada de Stranger Things, otra vez en varias entregas, y con un episodio final que Netflix va a subir a la plataforma
el 1 de enero. Supongo que para que, además de no distraernos con los saltos de esquí, no nos demos de baja, antes del 31 de diciembre, ¿no? Hay opción para todo. Puedes escuchar el concierto, ver los saltos de esquí y después ver la serie, ver el último capítulo de la serie. Saltos. Está muy bien. Cuéntanos, Francino. Oye, hoy escucharemos a Richard Gere, que ha estado estos días en España presentando el documental Lo que nadie quiere ver, donde a partir de 4 testimonios cuentan las historias de las personas que duermen en la calle directamente, que en España se calcula, según datos oficiales, que son siempre relativos, unas 40.000 personas, ¿no? El actor siempre ha estado implicado en causas sociales de este tipo, y el otro día Marta del Vado estuvo hablando con él y con su mujer, y nos comentará cómo fue la cosa y lo que le dijo. Y hoy que es el Día del Maestro, anoche en la Gala de los Ondas, donde hubo una potencia en los discursos que yo hace mucho tiempo que no recordaba, empezando por el de Gemma Nierga y terminando por el del Gran Wyoming, donde Leticia Dolera hizo una alusión directa, importantísima y muy valiosa al papel de los maestros y los educadores sociales. Me gustaría dedicar este premio en mi nombre y en nombre de todo el equipo a los docentes, al profesorado, a las psicólogas infantiles, a los educadores sociales. Porque vosotros y vosotras ponéis el cuerpo, el talento, la mente y el corazón al servicio de la vida, de la infancia y la adolescencia de nuestro país. Sois muy importantes y os tenemos que cuidar mucho. Muchas gracias. Más razón que un santo. Pues sí, la verdad. Hoy a las 4 en la ventana yo creo que voy a recuperar algunos de los discursos de ayer, porque tienen un hilo conductor muy chulo. Esta mañana hemos recuperado nosotros algunos del mapa de sonidos y la verdad es que está muy bien, muy bien. Pues muy os bien. Escuchamos, chicos. Venga, hasta luego. Adiós. Una vez lo vi desaparecer, entonces se abrió la tierra bajo mis pies. Monstruos de sal que nunca imaginé, en la ártica luz donde yo te negué. Hoy por hoy Magazine. Y allí no estaba Janis, ni Bowie, ni Simone, y desapareció cualquier ideología. Oh, y todas mis batallas fueron una gran batalla, una única y gran batalla que perdí para poder ganar. También entendí a mi enemigo fiel, no querría ese mal, tampoco para él. A ver, Ana, ¿qué es esta cosa tan bonita que estamos ¿qué te escuchando? parece? Bueno, sé que es Joel López, pero... Es Joel López y se llama Sombras Chinas. Estreno global. Estreno mundial. Correcto, internacional. Nos ha llegado vía Neira, nos la manda Joel López y es la primera canción de su nuevo trabajo. Es una canción además que habla de esos momentos en los que toca romper con tus referentes y escucharte a ti mismo para salir adelante, para seguir creciendo. Y yo la traía porque a mí me ha cambiado el día. Y he dicho, ¿cómo te alegra cuando algo que te gusta mucho, con lo que has compartido, que has tenido momentos pasados muy bonitos, dices, es que llega algo nuevo de Joel, es que es como la ilusión del día para mí. Entonces les he preguntado si a ellos también les pasa con otras cosas. Además son cosas como que da igual lo que sea, que sabes que te va a gustar. Te va a alegrar el día. Sí. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con las películas de Wes Anderson. Yo soy muy fan de él y yo entiendo que es un director que hay gente a la que no le gustará y tal, pero a mí es como que cuando sale una película de Wes Anderson y sé que va a salir, digo, este viernes hay nueva película. Te alegra de Wes el día, Anderson. muy me alegra bien. la semana. ¿Algo más normal? Es que hay que reivindicar, hay que reivindicar lo que nos contó hace un año y pico Manuel Vicén en Un Amigo Alegre, que dijo, lo mejor de beberse un gin tonic como tú quieres bebértelo, no es bebértelo, es esperar a que llegue en la bandeja de un camarero. Y yo reivindicaría a un escritor con el que pasaste, por cierto, tú, hace un par de tardes, toda la tarde con él. No, toda la tarde. Un ratito, bueno, echaste una tarde. Es que ahora acabas de decir como si yo... ¿Qué hiciste camino del parking? Por favor, el ticket del parking. Es que Sergio. Echaste un buen diálogo. Bueno, hablé un ratito. Es que a mí me llenó tanto.
esa noticia. Bueno, que reivindico a Juan Gabriel Vázquez, con quien estuviste el otro día un ratito, y que cada vez que saca un libro está en un acontecimiento. Eso también nos da mucha alegría cuando sabemos que va... Siento haber liado todo esto, ¿eh? Que no parezca lo que no es. Que parezca lo que no es. Querías hacer un elogio y la verdad te ha salido. Tienes buena excusa para decir, sube la canción y... Sí, sube la canción. Ah, bueno, esto también. A mí esta canción me dio mucha felicidad en su momento. Una vez lo vi desaparecer, entonces se abrió la tierra bajo mis pies. Monstruos de sal que nunca... Bien. Que es una de mis grandes virtudes, ser muy pesada. Pero bueno, si es con Joel ningún problema. Cuando eres pesada en otras cosas, eres muy pesada. Ciérrame el micrófono, Venga, Marcos. vamos con el último compás. Último compás para la charla que acabas de tener sobre la película La voz de Hind, basada en la llamada que Hind Rajab hizo a emergencias el 29 de enero de 2024, una niña palestina de 6 años que iba en el coche con sus tíos y sus primos y que cogió el móvil para llamar a emergencias cuando era la única persona con vida a su alrededor. Hemos hablado con los protagonistas de la película, con Saya Gilani y Motaz Malhis, que se estrena mañana en cines. Exactly, maybe how you felt when you pues heard probablemente igual que tú, la primera vez que la escuchaste, ¿no? De alguna forma te llega a lo más profundo de tu ser como ser humano y empiezas a preguntarte cómo un niño puede suplicar por su vida. No, un niño debe suplicar para que le den chocolate, para que le den una chuchería, para dormir en casa de un amigo, pero un niño no tiene que suplicar vivir. Te sientes impotente, pero también dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar a aquella niña. Y como he dicho, es como sentir que te están matando, ¿no? Escuchar a un niño que te suplica que le rescates. Mañana más desde Shishona. Volveremos a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.